era normal para ellos trabajar así. Entonces veías el ejército francés en Europa mucho más avanzado y ellos seguían así. De hecho ves, yo creo que los primeros 2 años de la Guerra Civil Americana, fue 20 años después, y todavía traían pedernales y todavía traían. Muy curiosos. Y el problema de los mexicanos es que, bueno, estos sí tienen variedad. La ventaja de los americanos es que ellos empezaron a manufacturar sus armas en Estados Unidos. Y poco a poco le fueron agarrando la onda y hicieron armas de muy buena calidad. Los mexicanos no teníamos eso, entonces todo era importado de Gran Bretaña. Para los ingenieros industriales hay otro detalle que sucedió en plena guerra, que pues, los americanos comenzaron a introducir armas que ya eran intercambiables las piezas. La producción antigua era un artesano, un arma, y todas las piezas le quedaron nomás a esa arma. Entonces si algo le pasaba a esa arma, pues la puedes mandar a la fábrica a que la reconstruya, pero en ese momento no le puedes poner piezas de otro. De hecho no había distribución de piezas de recambio, pues nada le quedaba. Pero en ese más o menos a mitad de la guerra empiezan a aparecer ya los mosquetes con partes intercambiables que se manufacturaban en línea, tenían líneas de producción. Y nosotros pues, ni armas hacíamos. Y ya con especificaciones de tolerancias. Y eso te ayuda también porque si ya tienes estandarizadas las tolerancias de las piezas unas con otras, eso significa que tú puedes mejorar la tolerancia entre la bola y el venteo dentro del tubo, y entonces el arma que ella pues tiene más rango. O sea, la parte de ingeniería industrial era muy importante. Y es el momento en que empezó precisamente aquí en media guerra. Fuera de esas innovaciones así medias limitadas, los golpes de tecnología ya fuerte fueron en Crimea y la guerra franco-prusiana. Pero hasta 1870. Sí, ya fue mucho después. Por eso se salieron los franceses y demás amigos de México. Se les vinieron encima los prusianos. Entonces, en ese momento es donde la tecnología de guerra, que es los aparatos, el equipo y la táctica, sí cambiaron. Y el centro de gravedad del mundo se movió de Francia, Napoleón, todo eso, a Prusia. Y eso fue hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí es donde empezaron a cambiar realmente las cosas, pero no deja de ser muy divertido. Entonces vamos a ver todo el equipo americano y es muy interesante. Algunas cosas jalaban y otras no. Entonces van a ver la Dragona, el pistolón de estos que de calibre 44. Entonces nos quedamos la vez pasada en artillería. La artillería mexicana no es tan variada como la americana, pero como quiera vamos a ver las municiones, que es lo más interesante. En términos de uniformes, era muy homologada dentro de todos los servicios, pero si ves chacó con cuartelera, como vimos la vez pasada, pues con lo que había, ¿no? Y la espada sí era muy diferente, no es la espada de patrón mexicano. Ellos usaban más bien la de patrón napoleónico francés, que sí traía toda la cubierta. De hecho apareció una aquí en Monterrey, así como la ves, tal cual, desenterrada de Barrio Antiguo. Y es la munición típica mexicana, no tiene tantas variaciones como las americanas. Ahorita vamos a ver toda la gran variedad que tenían. Esta es una típica sólida, una bola sólida, pero tiene lo extraño, curioso, que esta está en el museo de Palo Alto, se pueden ir, vaya. O sea, hay una gran cantidad de equipo capturado mexicano. Y lo que tiene de curioso es que es de cobre. Los mexicanos tiraban lo que sea. ¿Dónde las fundían? Había de todo. Había en Durango, en Chihuahua, donde hay plomo, hay plata y a veces hay oro. Entonces ahí hay de dónde sacar. Y las minas de cobre estaban en Chihuahua y otras en Hidalgo, por ahí por el rumbo. Por Pachuca. Por esa rumbo. Entonces los mexicanos traían bolas. Esta es de muy buena calidad, curiosamente.
en términos de fundición, porque pues el cobre es más noblezote que hacer hierro, ¿no? Pero es sólida esta. Los mexicanos tiraban de cobre, tiraban de bronce, tiraban de lo que sobraba de la fundición, escoria, prácticamente lo que sea, piedras pulidas. Y mucha de la visión así mexicana era una bola sólida que golpeaba cosas. Aunque sí tuvimos algo de explosivas y demás, ahorita van a ver las variantes. En términos de la calidad de la fundición, y en la otra ya, yo creo que sí les traigo las muestras. Variaba desde vil escoria, o sea, muy mala, pésima, hasta de buena calidad como esta. Y una que sí les quiero mostrar así en la mano, es una granada de mano. Las granadas de mano sí las utilizaban mexicanos, los americanos no. Pero es de excelente fundición y está totalmente hueca y la llenaban de pólvora y pedacitos de fierro y ahí te vas. Es muy curioso porque la primera vez que, o al menos lo que hemos encontrado de una doctrina militar del uso de granadas de mano, fue en 1848, ya se había acabado la guerra, y es francesa. Ya es como jala, ¿no? Pesa tanto, entonces un soldado típico debe aventar tantas en una hora, a tanta distancia. O sea, ya estandarizado como una práctica. Entonces es muy extraño. Entonces suena hueco, ¿cómo que granadas de mano de dónde? Hasta que aparece un documento donde Herrera, que fue el presidente que le tocó ya después de que se fue Santana, inicialmente había pensado que en Ciudad de México iba a haber una resistencia espantosa y que no se íbamos a morir todos. Y en uno de sus documentos ahí dice el uso de granadas de mano por la población civil. Entonces lo voy a traer para que la vean. Después de 50 años de coleccionar es la primera vez que me toca uno. ¿Y quién se la encontró? La pantera. La pantera. Ven, ¿qué es eso? Tesoro, ¿qué es esto? No, está en un mercado. Sí, así sucede. Ahí está, mira. Están un poquito menos variados, pero bueno. El cañón que está ahí no es un cañón, es un obús. Un obús es un cañón recortado. Ya es Gribeval. Ahorita les doy los detalles. Los mexicanos sí alcanzamos a tener Gribeval, pero era nada más la mitad. Sí tiene el estándar post-napoleónico, pero por el otro lado no traía, nunca tuvimos armones, nunca tuvimos la caballería que trabaja y se entrena de manera militar junto con los dientes de los cañones. Nada de eso existió. Nosotros, donde quiera que había guerra, lo que hacían los mexicanos era buscar quién traía bueyes para poder mover las armas. Obviamente eran civiles que no estaban entrenados para la guerra, y cuando empezaba la batalla, lo primero que era les 20 veces, te dejaban tirado, agarraban sus animales y sus yuntas y se iban. Entonces una vez que clavaban un cañón, ya no lo podían mover, porque lo tendrían que mover a mano. Los americanos tenían toda su coreografía del armón y todo, entonces podían moverse muy fácil dentro del mismo campo de batalla, y tanto los servidores de los cañones como los que arriaban los animales y los mismos animales ya estaban acostumbrados a la batalla, se entrenaban así, los caballos se asustaban y todo. Nosotros nunca tuvimos algo así, pero las armas sí. Ahorita les digo los detalles. Entonces este cuate aquí, el C, sí es un capitán del Pellería. Él. Y fíjate, este es un racimo mexicano, de los cuales les voy a enseñar varios así para que lo vean. Es hierro. Pésima fundación, muy mala. El hierro cuando se hace con coquillas, es la única tecnología que había en aquella época. Entonces, cuando lo fundes, sale hidrógeno del interior de la reacción química y te puede cubrir la pieza con cupo de escoria.
les voy a traer unos dientes por Scully. Y así lo usaban, obviamente en un americano no hubiera pasado eso. El problema es que este terminado, muy irregular, pues ya te imaginarás lo que le hace a las almas de los cañones. Los dañaba. Los hacía pedazos. Y luego en caliente. Este es de racimo, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer los variantes. Es una carcasa que trabaja como al lanzarlo pues como una escopeta. Y traía las bolitas que son típicamente del mismo calibre que los mosquetes. Bueno, los gringos en los armones traían tipo como polipastos cuando reparaban las ruedas de los cañones y Sí, todo eso, porque sí. me acuerdo haber visto un dibujo de la época Ahorita de un tipo como polipasto. Sí. Sí. De hecho, hay otra reforma que fue en 1843 por allá, francesa también, que es la que se llevó aquí en Pablo, ahorita vamos a ver los detalles. Esa, el cañón trae, aunque es un cañón igual que se carga por adelante y todo, trae una serie de detalles así medio divertidos de avance. En esta guerra no hubo cañones que se cargaran por atrás. Eso ya fue después y lo inventamos prusianos. Estos son muy bonitos, son granaderos. Sus primeros poderes son los bodyguards de Santana y traían el gorro de osa. Y si ves aquí, trae la granada, eran de artillería. Pues el cañón más o menos así se ve. Es reforma de Ribeauvillé antes de Napoleón, más o menos cuando empezó la reforma, en 1776. Los mexicanos tenían de A4, de A8 y de A12. Siempre los cañones son pares y se miden en el peso del proyectil. Las otras armas, por ejemplo un obús, los obuses se miden por diámetro de tantas pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia un cañón, digamos, virreinal de hierro? Pues estos eran de bronce. Y alguien puede decir, alguien preguntó otra vez, oye, el bronce es muy delicado comparado con el fierro. Pues no es cierto. Es más, para un uso así rudo y con mucha temperatura, el bronce es mucho más malo. La fundición del bronce es más sencilla. Se fundía sin corazones, pues es otro avance, porque el que se funde por corazones, típicamente el de hierro, tenía el problema de la excentricidad del hoyo comparado con el resto de la estructura. Tú le metes un corazón y ese corazón pues va a hacer que se fundan más paredes y eso va a quedar el hueco, ¿verdad? El problema es, al acomodar el corazón, se te movía. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Que las paredes iban a ser asimétricas. Entonces, la resistencia de la pared, que es más delgada, pues no es la misma que la más gorda, y aquella cosa tronaba, que era muy común, que se abrieran como calabazas. Ya lo veías, o sea, mira cómo está asimétrico. Si les gusta así lo divertido, busquen ahí en internet, ha habido varios grupos de buzos y demás que han investigado la batalla de la Gran Armada entre los españoles y los ingleses. Muchos se hundieron porque pues, les agarró una tormenta y cosas así, pero ya en batalla, un problema que empezaron a sacar los cañones, ahí están abajo todavía. Unos eran la simetría de las paredes y estaban hechos en corazones, entonces eso hacía que el cañón tiraba y luego se abría como calabaza, pues hasta ahí llegó. Se abría porque una pared era más gruesa que otra y se va a tronar por la parte más delgada. Y otra es que aquí de perdido ya tenemos estándar y no está tan variado, 4, 8 y 12. Los españoles traían de lo que quieras y también traían pedreras. Entonces era muy fácil equivocarse de un calibre a otro y retacar un cañón con uno que no es, y aquella cosa reventaba o se quedaba atorado y hasta ahí agarra el cañón y tira porque ya no puede hacer nada.
Entonces el poder de fuego del británico contra el español era 4 contra 1. Estos estaban perfectamente entrenados, los británicos, para la coreografía de cargar, amarrar para absorber el golpe de la patada y volver a cargar, y los españoles no. De hecho, tenían los artilleros funciones específicas, Sí. los ingleses, y qué tenían que hacer. Y Eran cómo servidores, hacerlo. era Sí. un trabajo estandarizado. Sí. Entonces la tolerancia es mucho mejor, ya desde el punto de vista de ingeniería, y eso hace que si ya puedo yo contar que es simétrico, que no tiene problemas de ancho de pared, entonces la distancia que se llama venteo entre el proyectil y la pared la puedo hacer más chiquita. ¿Qué significa? Que con el mismo costalito de pólvora la bala va a llegar más lejos. O al revés, si yo quiero tener cierto rango, necesito menos pólvora. Cosa que nosotros no teníamos. Pero bueno, ya teníamos estos cañones que son más avanzados. La bolsa ya venía porcionada. Los cañones virreinales son al tanteo. Llegaba el que sabía y échale. Y eso puede provocar o que no huele o que reviente, cualquier cosa. Y luego si a eso le agregas que la pólvora era mala, chafa, pues no sabes a qué tirarle. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita vemos los detalles de qué pasaba cuando volaba la bola y así. Y ya tenían su pica, ahorita van a ver el kit estándar. Tenías su agujerito y tú le picabas a la bolsa de adentro, entonces si tenían mecha la puedes utilizar, pero ya dejaban de utilizar mecha porque la mecha se tarda mucho en quemarse y a lo mejor en ese rato llegó la caballería y te picó y le metían un fierro al rojo vivo, ¿no? Y con eso tronaba. Entonces sí era un avance bastante grande. Este está en los inválidos, este es uno de 12. Sí. Y vale. Pero estos cañones, aunque eran bastante buenos, alguien me preguntó otra vez, ¿y de dónde sacaron esto? ¿Quién es Videval? Pues es un oficial, es un ingeniero. Pero el que estaba detrás de la reforma era Napoleón. Napoleón, entre sus múltiples cosas buenas que tenía, es que manejaba muy bien los tres servicios. Sacó muy buenas calificaciones en San Cir de los tres, pero él era profesionalmente artillero. Entonces entendía perfectamente cómo funcionaban las cosas y las limitaciones de la tecnología. Entonces él empujó mucho la reforma. Ya para cuando nos tocó aquí la guerra, ya había otro sustituto que era Ballet. Ballet es de 1829. Ahorita van a ver los estándares de los americanos, ya traían Ballet. Seguía siendo un cañón de avancarga y le picaba con su bolsita, sí, pero traía muchas mejoras. Un problema que tienen estos, si te fijas, no tienen mira. Entonces todo así como que al tiantómetro y el maestro es el que sabe. Uno de los servidores era el tirador. Si se lo tronaban, adiós. Pues a ver qué haces tú, tírale ahí al bulto, y pero sí se medían, lo que hacían es traían un péndulo. Y el péndulo lo ganchaban aquí y cuando iban subiendo se subía a mano. Entonces yo le calculo que allá donde están aquellos son como 35 grados. ¡Pum! Pues ahí va. El péndulo te dejan 35 grados. Pero no manejaban grados en ese tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Ya los manejaban? Sí, el péndulo estaba graduado para mover el azimut, que es lo único que podías mover. Moverlo en el eje de las X era puro riñón. Y un animalito de estos, entonces pesaba como todo armado con más de 2 toneladas. De hecho, en ese Museo de Francia tienen así seguiditos como 30 cañones todos diferentes. Puedes ver la tecnología cómo se Sí, fue moviendo, sí. ahorita les doy los detalles. Más o menos así se veía. Entonces sí nos tocó a los mexicanos, digamos que media llevados. Pesaban las bestias todavía 2 toneladas. O sea, no está nada fácil moverlas. Y su rango, bueno, dependiendo de la calidad de la pólvora, pues más o menos como unos 2000 yardas. Tú lo puedes ver aquí en la angostura. Las posiciones mexicanas que están totalmente inexploradas son 2 ceros, unos ceros muy tendidos.
y las balas iban a dar a donde la ceremonia, que son pues, donde estaban los americanos, sí volaban toda la carretera. Necesitas verlo, pero sí, más o menos te das una idea, pues sí son como unos 2000 yardas. Que viene siendo como 1 kilómetro, ¿verdad? Más o menos, sí. Aquel cerro, la carretera y este cerro. Si pueden ir el año que entra, pues vamos y más o menos explicamos en el Como terreno. 1800 metros, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí. Hay que hacer la excursión esa. Porque la caminamos. Los viejitos se quedan, no pueden hacer. Pero los que no están tan fregados, y pues ya vas viendo, mira, ya está, te orientas y todo. El problema es que el mexicano nomás tiene media Gribeauer, porque típicamente este está en las batallas allá del río. Así jalábamos, puro pincel, puro riñón. Y ese es un bote de metralla, ¿no? Que tiene las manos en. Trae un bote trae un grape, un racimo. Así jalábamos, córrele para allá, güey, este cañón. Y todo lo traíamos en cajitas y las cajitas con andarillas. Entonces que no te agarre el caballo del otro porque te hacen pedazos. No. Ni llegas. Y luego pobre pate pues todavía. Bien fregaditos. Entonces nunca tuvimos ni los armones, ni la caballería especializada, nada de eso. Parece ser, necesito ver todavía los detallitos, que sí sucedió que alguien agarró uno capturado, a lo mejor. Pero pues el caballo. Entonces andaron los mexicanos con el armón. Pero así como disciplina y como doctrina militar, no, nunca tuvimos. Y los americanos, desde que estaban en West Point o Virginia, los enseñaban a los especialistas en artillería a colaborar los sirvientes del cañón con la caballería del armón. Y los caballitos los entrenaban en ambientes de estrés y con cosas tronando para que no se asustaran. Muchas veces el caballo pues ahí quedaba, ¿no? Nomás llegaban y pues, el tipo no supo ni por dónde correr. Pero eso no lo teníamos nosotros. Hasta ahorita no salió evidencia de nada. Más que capturados, a lo mejor sí. Entonces la artillería, pues ya lo vimos, los detalles, muchos son los virreinales. Aquí tenemos de todo. Entonces ya vimos los virreinales y las fábricas antes, y aquí ya podemos ver por lo más avanzado que sí tenemos. Los servicios auxiliares son muy divertidos. A los mexicanos no tuvimos la doctrina militar de extender mucho la parte médica ni la parte de logística. Sin logística no haces nada. Pero los mexicanos lo que hacían era moverse con bueyes y yuntas y así. Obviamente que eran los primeros que salían corriendo por el otro lado cuando pasaban los balazos y pues se te dejaban tirando de cañón. En la parte médica, aunque los mexicanos no tuvimos una gran cosa, los americanos tampoco, ¿eh? Y su doctrina, digamos, médica era amputa y luego averiguas. Y todavía eso pasó toda la guerra civil y no se vino reformando hasta la guerra de Crimea, que es allá donde apareció Florencia Nightingale y ya empezaron a haber enfermeras y cosas así. Entonces, por este lado, pues esto es típico, ¿verdad? El director del hospital, pues súper nice, ¿verdad? Él. Pero el mundo real era él, que es una especie como de asistente, un enfermero. Claro que aquí está recién planchadito, ahorita te veo uno del mundo real. Pero sí tenían su propia uniforme y también iban armados, aunque sean mínimo de perdido el espadín para defenderse. Y operaban detrás de los ejércitos una gran cantidad de soldados que hacían de todo. Iban adelante y se robaban todas las gallinas y todo lo que encontraban se lo traían para cocinar. Y a la hora de los balazos sí le entraban a ser enfermeros. El que está ahí es un del primer regimiento al verde de caballería. Ahí está su casco. Que trae el mojo, ¿no? El mojo. Ese era de caballo. Entonces así nos la llevábamos, más o menos.
Este es un ayudante, es un ayudante de cuerpo médico, pero trae el uniforme de gala. Ahorita les enseño el del mundo real. Ese del mundo real todavía no lo podemos definir claramente cómo se veía. Mira, aquí está. Y este es su capellán, él es su capellán militar. Religioso, sí, era un fraile. Cuando morían los oficiales, ¿los enterraban con su uniforme o reciclaban el uniforme? Típicamente los oficiales de los dos lados los enterraban de manera, digamos que temporal, y cuando se acababan los balazos venían por eso se los llevaban. Porque muchos de ellos, que yo creo que casi todos eran de familias nice, unos sí les sabían a los balazos y otros no, eran unos inútiles perfectos. Los americanos también hacían lo mismo, hacían un entierro ahí y alguien anotaba, mira, aquí lo puse, y luego después de que se acabó la guerra se los llevaron. Pero sí pasó aquí en Saltillo que se los olvidó donde estaban los muertos. Entonces la bola, o se murió el que anotó, entonces la bola ni se supo, ya están todavía. Ahí está. Se puede interpretar que salieron huyendo, ¿no? ¿De dónde? De Saltillo, al olvidar a sus oficiales, ¿no? Bueno, sí es una batalla muy fea, por eso tenemos que dedicarle una sesión a Angostura, porque Monterrey y Angostura fueron realmente donde se ganó, se perdió la guerra. En el Angostura lo que sucedió, el primer día lo ganaron los mexicanos de calle, a pesar de que venían corriendo y la última milla se la aventaron a marcha forzada. Pero ya venían calentitos, entonces se fueron sobre los americanos que ya estaban puestos a recibirlos. Y aún así les pusieron una revolcada y los echaron para atrás. Y en el primer día les quitaron 2 cañones de 6, los famosos Bulldogs, que los mexicanos los voltearon y se empezaron a tirar. Entonces, el segundo día, ya como en la tardecita, llovió y fue un choque. El oficial le dice a Taylor, ¿sabe qué? Ya se da cuenta que ya perdimos la batalla. Y Taylor le contesta, sí, oficial. Lo bueno es que los soldados no lo saben. Y en ese momento es cuando él decide, mira, aquí hay que echar toda la carne y si ya nos cargó, ya nos cargó. Lo que no le dijo el Taylor al otro oficial es que él en la noche, mientras estaban todos acá comiendo y todo, se regresó a Saltillo para preparar la defensa del pueblo. Saltillo ustedes lo conocen, por el lado que da, digamos, hacia Zacatecas y por el lado que da hacia Monterrey, es imposible defenderlo. Te pueden meter por cualquier parte, ¿no? Si todos son planos, es imposible. Entonces ya que vio, Taylor dijo, pues que defienden. Si esto nos pone una raza y nos echa para atrás, no nos vamos a parar hasta la frontera, al vender la frontera. Fíjate Monterrey, vamos a terminar en el río Bravo. Entonces regresa con la idea, pues no va a quedar otro, vamos a tener que jugarnos todo. Y es en el momento donde les dices a sus artilleros, make it double, give them hell. A sabiendas de que era probable que los cañones se quedaran. Se supone que están manufacturados para ese abuso, para que tú puedas poner 2 cargas y aventar el doble de grape, pero pues ya están muy trabajadas y Se la jugó. y se la jugó. Ese es un gran general. Y si pues ya se perdió, pues ya perdimos, pues ya queda. En ese momento donde los mexicanos empiezan a ver hacia alrededor cómo caen sus compañeros así como moscas y ya se empiezan a tender en el terreno, avientan el rifle o el mosquete y empiezan a correr. Y se acabó la batalla. Se generó un desorden a partir de los disparos con doble carga. Sí, eso es lo que decidió. Napoleón era artillero, pues dijo tenía mucha razón. En Austerlitz, dijo, miren, agarren la onda, les platicaba a sus oficiales que habían sido sus compañeros en Brasil. La artillería es el que le da el carácter a la infantería. ¿Y eso qué significa? Si el infante se siente soportado por la artillería, va a seguir empujando con la bayoneta calada. Pero si no, primero va a buscar cubierta y después va a correr. Y es exactamente lo que nos pasó en todas las batallas, por ejemplo, Cerro Gordo, que ya la platicamos cómo fue. Sí le sabía el chamarrito, que por cierto no estaba tan chaparro, eso es una
Es un promedio, digamos. Esta foto es histórica. No es una foto, es un agarrotipo. Es la primera vez que se documenta con un agarrotipo una situación de combate que tenga que ver con un médico. Nunca antes había sucedido. Esto ocurrió precisamente en Cerro Gordo. Él es Albert Linder, que era el encargado del servicio médico de todo el ejército mexicano. Él era holandés. Sí. Ya tenía muchos años, desde tiempos de la independencia mexicana, de vivir aquí. Le gustó el pueblo, se casó con una mexicana y era muy buen médico, sobre todo trauma. Si le alcanzan a ver, trae 2 medallas de la campaña de Texas. Hay quien ya manipuló la foto porque se ve más bonita, yo la dejé como ellos dos, este es un sargento de artillería montado, el que está sosteniendo al herido, y ellos dos son 2 oficiales médicos mexicanos. Los oficiales médicos están armados, ellos típicamente eran como practicantes. A él le volaron la pierna con un cañonazo. Y lo que están documentando es que se le acabaron de amputar. Van der Linder en lo que trae en la mano es la pantorrilla. Y aquí alcanzan a ver, son bayonetas de los americanos que los tienen así, para la foto. Ajá. Son dos bayonetas americanas. ¿Me permite tomar una foto? Claro, sí. Ya hay versiones de este aerotipo ya con inteligencia artificial y todo, para que veas más clarito, ¿verdad? Pues yo no le quiero mover, es histórico. ¿Aguerrotipo? ¿A qué se refiere con Un aerotipo es la manera más, no es la primera versión de la fotografía, que se hacía con plata. Entonces, para poder sacar la foto, toda esta gente tenía que estar inmóvil algo así como unos 15 minutos, así. Porque era muy baja velocidad entonces. Por eso se le bajó la sonrisa al herido. Ya no le gustó. Ay, mal chiste cruel, ¿no? Y yo creo que tampoco le importaba, le acaban de amputar la pierna. No, pues con esas sugerencias, pues Y luego con te las quedas quieto. bayonetas. No, y pues lo pusieron al tipo, son prisioneros, O sea, ¿verdad? está prisionero ahí Van der Line. Van der Linden trae la pantorrilla al tipo en la mano. Y lo están amagando a Con 5 los bayonetas. centímetros con las bayonetas. Para que no te vayas a mover, porque hay que sacar el agarrotipo, ¿verdad? Pues, y con el riñón casi. En general, el manejo de los prisioneros de ambos lados fue bastante humano. Ya la burrada que hizo Santana de llamar a De Güello ahí en el Álamo ya no volvió a hacer. Ya sé, estaba muy mal. del de huello es de La bandera roja, que no entrego, contra los otros. Él sí es Van der Linden, de hecho se hizo bien famoso y luego regresó en Europa porque era muy buen médico. Y es de la primera generación de médicos militares que no había antes. Pero no le dejaba de que, bueno, pues tú apúntale y lo pregúntale, que es exactamente lo que hizo. El tipo se salvó, porque eran muy buenos para amputar. Sí, no, de hecho hay un récord de la Guerra Civil Norteamericana de un médico que se tardaba menos de un minuto en amputar una pierna. Debajo de la mesa tenían piernas, brazos, así, todos organizados. Y, bueno, tenían un procedimiento, pero ese cual ¿Y las herramientas? desarrolló unas herramientas especiales para cortar el hueso y tejido, porque luego tenían que juntar todo. no Los había ligamentos, oxigenada. No, sí le echaban alcohol Alcohol, ¿no? y típicamente lo dormían con fórmula. Sí, pero primero que haya, ¿verdad? Si hay, pues sí te aliviano. Si no, te daban una bala o un palo y muérdelo. Pero lo bueno es que tardaba un poco. O sea, ya el ligamento y todo el rollo, yo creo que en unos 10 minutos yo también despachado. Hacían muy buen trabajo. De hecho, ahorita les muestro una caja de herramientas. Y uno que es carpintero tiene una cosa así. Lo naval, aunque lo vamos a ver a detalle en una plática, nomás para darles una idea de qué sucedió. Estos son los buques mexicanos
organizados por clase, nombre y armamento que conocemos hasta ahorita. Esta es una investigación que sigue saliendo, porque muchos de esos barcos, para empezar, ni mexicanos eran comprados o arrendados o prestados en diferentes partes, ¿verdad? Sobre todo en los países del Golfo. Pero más o menos te da una idea. Ahorita les doy una fotografía de un bergantín, de un vapor, una goleta, lo que sea. Pero traían de todo, ¿verdad? Los De mexicanos. lo que fuera. Y es curioso porque pues, los bergantines son los más sencillitos, pues es como un yate militar. Pero los mexicanos sí teníamos vapores, teníamos al menos 4. Y estos eran el estado del arte. En esa época es un barco militar, está reforzado, es una chalupa, y trae vela, vapor, o sea, trae su turbina, y era de paletas laterales. Entonces la táctica de estos a la hora del combate comparada con ellos es totalmente diferente. Si tú nada más traes velas, pues te tienes que, es puro colmillo de mover las velas para aprovechar el aire, el viento. Por eso los barcos estos traen el mismo barco, 3 o 4 postes, y cada uno trae velas de geometría diferentes. O sea, una triangular no es lo mismo que una cuadrada, que una rectangular. Se usaban para cosas diferentes. Entonces ahora va a ser puro colmillo. Eso y timón. Pero pues si no hay aire, pues a ver qué hacen, ¿no? La táctica del vapor era diferente. Usaban la vela para las largas distancias. Y ya cuando iba a haber combate o la cosa iba a poner divertida, recogían las velas y echaban a andar la turbina. Y la turbina tenía la ventaja de que jugaba con el timón y no necesitas aire. Esta no fue la primera batalla que ocurrió eso. Fue en italianos contra turcos. Bueno, europeos contra turcos, pues la vaina. Les pusieron una madriza a pobres turcos, porque se metieron entre los barcos de ellos que todos eran de vela y los empezaron a tronar uno por uno y no había aire. Entonces, ¿qué hace el pobre turco? Por muy colmilludo, pues sí, pero ¿cómo les sopla? O sea, estaban todos inmóviles en la línea de batalla y uno por uno, pum, 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 pum. Y estos hacían cabriolas, ¿verdad? Jugando con las dos paletas que eran independientes. Tú podías girar una más rápida que la otra, o apagar una y prender la otra, y el timón. Los hicieron pedazos. Los vapores mexicanos, unos se hicieron, casi todos en Inglaterra, pero hubo un par que se regeneraron en Estados Unidos. Venían con toy operadores británicos, inclusive los operadores de la taller, porque era muy peligrosa. Si no le sabías, aquella cosa reventaba. O no desempeñaba, no hacía lo que debía hacer. O perdías presión y ya no servía. Entonces traían los sirvientes que eran el que le sabía a la turbina y el otro que le hacía los ajustes y el del agua y una bola de cosas. Entonces es nomás al llegue, pero no estábamos tan amolados. Ese Moctezuma es el que tuvo el accidente. No ha habido N Moctezuma. No. Digo, es un barco de vela, pero es un barco de vela de los años 50. Que no es más que un barco de entrenamiento, no es un barco de combate. Mira. Entonces, nomás para darles una idea de las clases. Y muchas de ellas, aquí estaba una guerra muy extraña. Era el tiempo de Texas. 36, 37. Entonces, los mexicanos, su objetivo era detener el contrabando que venía desde Nueva Orleans. Había contrabando primero de cosas para vender, sobre todo de lujo, que venían desde Europa. Luego, armas. Luego, mercenarios. Entonces, la tirada de los mexicanos era capturar los barcos tejanos para usarlos por los barcos y voltearlos, cosa que hicieron mucho. Pero los tejanos nada tontos se aproximaron a los yucatecos. En aquella época Yucatán era toda la península y se pusieron de acuerdo con ellos para agarrarse a los mexicanos por todos lados. De hecho, en la guerra Yucatán fue neutral. De hecho, era cuando se querían separar. Y su bandera y su negocio de los yucatecos era
el Caribe y de Belice para abajo. No querían hacer negocios con los mexicanos. Y hasta la fecha, ¿verdad? O sea, es otro país. Y ya en ese momento intercambiaban el Enequén y todo eso. Sí, sí, ya había de todo. Todavía había esclavos. Toda la guerra civil, el periodo antes de anteguerra, anteveno, el negocio de ellos era vender negros. Comían, era un triángulo así diabólico, ¿no? Se traían los negros de Ghana, de donde hace así la Cuba. África. Ya estaban de acuerdo los reyecillos de ahí y se iban a casar a los negros en el interior, te los arrimaban y te los seleccionaban. Y el precio era diferente si era hombre, si era mujer, si era niño, si estaba grandote, estaba sano, y así. Ya lo tenían organizado. Y los europeos le pagaban a ellos con armas, pólvora, ron y plata. Y herramientas, ¿verdad? Sí, cosas que ellos no tenían. Luego se los traían a los esclavos y los vendían en el Caribe. Y en el Caribe se pagaba algo, también tenía sus tablas, se pagaba algo en plata, pero lo cambiaban por la remolacha, la melaza, que es la madre del ron. Y luego el ron lo agarraban estos y se iban a donde había destilerías y lo cambiaban por otras cosas y la cosa estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Siglos así estuvo. Todavía en esta época todavía sucedió. Entonces, si tú te fijas, varios quedaron en Alvarado. Ahí donde la guerra naval del Golfo terminó en Tabasco. Y los tabasqueños se defendieron bastante bien. Ahorita les enseño cómo se cubre. Y otros que todavía no sabemos exactamente dónde quedó el barquito, los Pachó. Entonces, para que te des una idea más o menos de la arquitectura naval, ya lo vamos a ver barco por barco. Este es Guadalupe, hecho en Inglaterra, y es mixto. Ya no tiene 3 palos, tiene nada más 2. Pero fíjate la geometría de las diferentes velas que eran para cosas diferentes. Y traía sus 2 ruedas de paleta. O sea, era el estado del arte. Y otra cosa que traía, que era totalmente diferente a lo que se sabía de guerra naval en aquella época, lo más moderno, eran los paisox, que ahorita vamos a ver los detalles. Estos cañones llenaban un requerimiento que toda la vida había sido un problema naval, que es, pues yo tengo cañoncitos de 6 y de 12. Los tengo inclusive aquí todos los flancos, ¿verdad? Alineados. Y todos eran para darle la torre a otro barco. Pero ¿qué pasa? Y pues están alineados de tal manera que les suena a la línea de flotación del otro, ¿verdad? Y tenían su variedad también de municiones. Por ejemplo, traían uno que eran 2 bolitas pues del 4, pero las 2 bolitas estaban reunidas con una cadena. Entonces salían volando y pues empezaban a dar vueltas, y esas eran para tumbar las jarcias y las velas de los otros, de los enemigos. Traían muchas cosas ahí divertidas y tiraban lo que sea, también piedras y pedazos de fierro. El problema es que haces tú si traes ese armamento contra una fortaleza. No le haces ni cosquillas ni con un 12. Lo más grande que hubo aquí en esta guerra fue del 62. O sea, son unas bolotas. Y imagínate el cañón. Y el problema que tenían es que el movimiento en el azimut, un cañón tan enorme, pues es muy limitado, lo puedes subir 4 o 5 graditos y ya. Entonces no puedes hacerla volar para incendiar. El Paisox era para eso. Estos cañones se ponían en los extremos y eran anti-fortalezas y podían tirar tiro parabólico. Siempre había habido ese problema desde medieval. Entonces, como lo solucionaban era pues con morteros. Que luego los morteros
los bajaron de los barcos y los convirtieron en artillería, que es lo que pasó en Veracruz. Entonces esos sí son de tiro parabólico y pueden subir granadas explosivas, una bola de cosas en el lumbre y volar encima de la fortaleza, sus muros, y empezar a incendiar. Eso es lo que pasó en la catedral, aquí en Monterrey, y es lo que pasó también en el Fortín Negro. Nomás traían uno de 10, pero lo supieron mover, los obligaron, empezaron a aventar explosivos, cayó adentro, y ya sabes, en el momento en que le pegan a Santa Bárbara, que va a reventar, vamos a morir todos. La ciudadela la atacaron también con morteros. Sí, con morteros. Tuvieron el mismo problema, llegaron con la artillería del 6, traían 2 de 12, y le empezaron a tirar y pues no le hacían ni cosquillas, las paredes así de sillares de 1 metro. Entonces, y los mexicanos estaban tirando de adentro y hicieron muchas bajas. ¿Qué hacemos, no? Traían uno de 12 y el de 12 lo acercaron y le empezaron a tirar y tampoco le hacían nada. Tenías que estarle tirando toda la noche a ver si pegábamos. Entonces lo que hicieron es, después de mucho trabajo, movieron el único mortero de 10 que traían y empezaron a tirar por parabólica, pero con explosivos. Entonces los mexicanos no les quedó otra más que abrir el portón y atrincherarse en el exterior para defenderse, porque si no iba a caer ahí adentro y iba a reventar todo y nos vamos a morir como quiera. Entonces los americanos, bien picudos, ya cuando vieron que estaban abriendo, al de 12 ya le habían cambiado de bola a canister y toma la matazón de gente, y es donde se rindieron. Siempre hay una salida técnica con el cobarde y el otro que dijo, no, hombre, esos son fierros. Y lo mismo pasó acá en la Santa Bárbara más grande estaba en la catedral. Los alcanzaron, algunos dicen que uno detrás 2, tiro parabólico, cayó en el techo no está armado, es delicado, atravesó y explotó dentro de la catedral. Y es cuando ya los mexicanos se rindieron. Porque si le pegaban a la Santa Bárbara, se iba a desaparecer la catedral y todo el primer cuadro. Adiós todo. Pues siempre hay una salida técnica al asunto primero que la gente. Entonces estos Pansacs solucionaron ese problema. Ahorita vemos los detalles técnicos por el americano. Este barco era mexicano y terminó ruteando ahí en el Caribe. Y este es similar, pero fíjate que la arquitectura es diferente. Y este es de 3 palos todavía, con sus paletas, pero las paletas no son iguales. Como que andaban ahí viendo a ver cómo le hacían para meterle la ingeniería. Aquí no hubo, ni estas paletas tampoco son iguales a aquellas. Este también, ya después de que se acabó la guerra, apareció en Cuba y anduvo volviendo muchos años. Entonces fotografía, todavía alcanzamos. Todos estos barcos pusieron el estado del arte. Entonces los mexicanos le metimos la... Pero desde el punto de vista del británico pues era un negociazo, porque ¿de dónde sacó el mexicano dinero? Pues de los prestamistas británicos que operan en México. No, pues el negocio real. Los barcos más sencillos pues eran así, ¿verdad? Esta es una fragata de 2 palos, muy simple, es como un yate. Y las goletas eran un poquito más grandes, más militares, digamos. Entonces cuando nos toque ya hablar del Golfo, vamos a ver los detalles técnicos de cada uno. Afortunadamente tenemos mucha ilustración, fíjate qué curioso, pero sí. Y pues había marines mexicanos que eran verdes con rojo. Ellos pelearon en Tabasco por aquel rumbo, era un pequeñito. Y si ves ahí atrás, ahí está una goleta, la cosa más sencilla del mundo con velas triangulares. Y al final de la guerra, pues todos contra todos, también pelearon en Ciudad de México. Cuando ya los mexicanos pues echamos toda la carne al asador. Esos uniformes son más de gala. Ya en servicio se ven más o menos así. Es medio uniforme tropical. Y brown base, es lo que traemos. Eso es un detalle divertido ahorita que vean los americanos, porque los marines
o los navales de los americanos son los que traían las armas más modernas. Y eran mosquetones, los chiquitos, porque pues no puedes tú maniobrar adentro de un barco que está todo así muy limitado el espacio con un Brown Bess de 2 metros. Pero sí, pelearon los marinos también. Ahora las guerrillas, hubo 2 ramas. Acá, Urrea es el único general que se distinguió en Texas. Este cuate peleó muchos años y era un excelente general. Si Urrea hubiera peleado en San Jacinto, hubiera hecho pedazos a los americanos. Pero pues desgraciadamente fue Santana y pues andaba acá con la rosa del amarilla de Texas encerrado y ya sabes lo que pasó. Y Canales, muchos años de guerrillero, terminó siendo general y fue hasta gobernador de Tamaulipas. Entonces lo que hacía el gobierno es que les hacía una especie de licencia para que anduvieran de guerrilleros y también le ayudaba a armarse. En el caso naval se llama Corso. En Corso es un documento que te dice que te autorizo a que hagas trabajo de piratería en tal parte. Es una licencia, que era muy común en todos los países. Entonces, a ninguno de los dos le fue nada mal. Acá en el norte, en el noreste, mira, en Ramos una masacre de gringos, pero bonita. Ramos es que Ramos Arizpe. Ramos Arizpe. Pero fíjate la fecha, ya fue poquito después de la costura. Ya cuando vieron que ya se había calmado la cosa y que pues había puros pelotoncitos sobre ellos. Y lo que hacían ellos era, el primer interés pues era robarse todo lo que traían. En una de estas batallas llegaron a robarse hasta 40 carretones, bien cargados, con todo y mulas y todo. Pues no les iba nada mal. Este mismo sistema lo utilizaron los mexicanos cuando los franceses, pero en el país, y le dieron mucha guerra a los franceses que no tienen ni idea de cómo pelear en una guerra así. Sí, por ejemplo, Canales y su grupo, los gringos los consideraban como guerrilleros, si los pescaban, los fusilaban. Sí, como definición. Como piratas. Sí. Aquí no hay nada que lo agarra prisionero. Pero era muy difícil, agarrabas uno y unos estaban semi-uniformados con lo que había y otros andaban vestidos como un ranchero. Pues ¿cómo sabes si el tipo aquel es eso o no es? Es lo mismo que pasó por ejemplo en Yugoslavia, en la Segunda Guerra. Sí. Se levantó a todos, un modo que lo matas a todos, ¿verdad? Pues ¿cómo vas a saber el que sí y el que no? Pero los que sí se distinguieron mucho durante mucho tiempo fueron en el sur, básicamente en Veracruz. Porque ahí, en la parte de Puebla, Huejutla, todo ese pedacito, ahí estaba el centro de aprovisionamiento de los americanos. Y la línea que los juntaba, como iba avanzando el ejército, pues son tierras más o menos bajas y acá están bien altas. Era un problema en mover y era muy débil. Si Santana se le hubiera ocurrido atacar Puebla, que lo entregó sin combate, y Huejutla, toda esa parte de ahí, pues hubiera acabado. O sea, era el CEDIS de los gringos. Era el CEDIS, pero era muy débil, porque como necesitaban a todos los soldados, pues que sí les supieran, pues se los llevó a todos, entonces dejaban unos batallones ahí cuidando. Los hubieran acabado. Pero pues no se le ocurrió. Estas eran masacres. Se esperaban a los que se fueran retrasando y bolas, güey. Y en la bola ni se supo dónde quedó. Y se llevaban todo, con todo mulas y todo lo que traían se lo llevaban. Y muchos eran armas y pólvora, entonces significaba que iba a haber más guerra. En la nomenclatura del ejército mexicano le llamaban guerrillas, unos le llamaban venganzas o cuerpos ligeros, y las venganzas, hubo hasta un manual de venganzas mexicano generado por el gobierno para que pudieran ellos agarrar una táctica guerrillera, y eso fue invaluable después contra los franceses, que los hacían pedazos. Entonces eso les fue bastante bien, más o menos estaban organizadas ahí.
Estas son las patentes de guerrilla. Yo me he encontrado 4. En Puebla, en Ciudad de México, cuando empezaron los balazos en serio, en Veracruz, y en Tamaulipas. Y más o menos te das una idea cómo estaban organizados. Los cabecillas siempre tenían sus propias plazas, eran de ellos. Y había, en este caso, 3, digamos que tenientes, a nivel internet. Y variaban la cantidad de plazas. Lo que sí es que estos ejércitos o guerrillas, todos eran de infantería. No había, perdón, todos eran de caballería, no de infantería. Ni artillería. Ni artillería. Más de que lo que podían agarrarle a los gringos. Y de los permisos o las patentes, Patentes. están documentadas. Sí, así es, sí, sí. Y después de que se acabó la guerra, hasta les dieron sus gracias y les dieron sus... ¿Y quién firmaba ¿Santana? eso? ¿Santana? Sí, porque Santana tenía que decidir a quién iba a poner, porque no vaya a ser que se fuera a equivocar y pusiera uno fregón aquí y acabara con un montón de gringos y al rato quería ser presidente. Se le volteaba. Se le volteaba. Urrea era un excelente general. Canales más o menos, pero sí eran muy carismáticos. Pues me decía que todos los aquí del noreste, todos los garzas y todos los banditos de Canales. Pues bandera, ¿no? Esa es la bandera Sí. de la República del Río Grande. Todos estos ejercititos se formaron ahí. O sea, esa En es la ese bandera tiempo. del Río Grande. O sea, ellos ya querían. Es todo el noreste y Texas. La catedral está, la capital estaba en Laredo, ahorita Laredo, Estados Unidos, y tenían su Capitolio, y el Capitolio